Buenos días, profe. ¿Cómo les va el día de hoy? Bien, bien. Sí, profe. Yo aquí teniendo un poquito de problemas de conexión, pero creo que ya. Porque está tardando mucho en cargar y podía compartir. Pero pues bueno, vamos a iniciar pues ya el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Y ustedes me dicen si se puede ver. Es que no sé, me aparece en mi celular todo en negro, pero en la compu ya me aparecen ustedes, ¿vale? Y ahorita di una clase y también no me apareció en el celular. Pero ustedes ahorita me dicen si se ve mi pantalla. ¿Ya se puede ver? Sí, sí se puede ver. Ah, ok, perfecto. ¿Vale? Entonces vamos a iniciar el día de hoy y pues recuerden que habíamos visto un poquito acerca pues del desarrollo humano, ¿no? Prácticamente lo que tiene que ver desde la gestación, ¿sí? Entonces, ahorita pues vamos a ir viendo esta parte. Vamos a empezar con nuestro desafío, ¿sí? Nuestro desafío nos dice así. Dice, continuando con el desafío de la semana pasada, recuerden que estábamos hablando pues de que no todos tenemos la misma capacidad y de que pues también hay ciertas funciones que pues vamos perdiendo conforme la edad y que también hay algunas que tenemos que irlas trabajando poco a poco, ¿vale? Entonces eso se refería al desafío pasado, teníamos una situación en la que un niño pues que estaba esperando la llegada de su hermano, pues no podía desarrollar ciertas habilidades como por ejemplo ir al baño y que también había una familia que se esperaba porque los abuelos no eran tan ágiles para hacer ciertas actividades, ¿no? Entonces a eso se refería. Dice, continuando con el desafío de la semana pasada, de nuevo imagina que estás en una reunión en casa de tus amigos y tu amiga tiene 28 semanas de gestación, un niño de 3 años de edad y los abuelos paternos también conviven de forma muy cercana en ese hogar. Al estar en la reunión, has podido identificar una serie de situaciones que conflictúan la relación de los miembros de la familia. Adicionalmente, Sara, tu amiga embarazada, al tener 28 semanas de gestación, ya no tiene náuseas ni mareos, pero empieza a tener problemas para moverse con facilidad y eso entorpece sus labores del hogar. Tu principal objetivo será proponer de una forma de visibilizar y sensibilizar a todos los miembros de la familia respecto a la etapa de vida en la que están, las herramientas y las dificultades con las que cada uno cuenta. De acuerdo a lo anterior, reflexiona lo siguiente y pues aquí les voy a pedir participación, ¿vale? ¿Desde qué modelo de desarrollo humano podrías explicar los problemas de esa situación? Y número dos, ¿consideras que con la condición de embarazada en gestación es una enfermedad? ¿Sí? Y pues los escucho. ¿Quién quiere participar o si no empiezo a elegir? Se podría empezar desde el desarrollo fetal, ¿no? Bueno, para explicar la situación. Ajá. Ok, entonces ese sería pues la primera modelo, ¿no? Pero también, ¿qué pasa con el embarazo? ¿Se considera una enfermedad? Si lo es, no lo es, ¿por qué sí, por qué no? No, claro que no se considera una enfermedad. Pero ¿qué pasa entonces con las mujeres cuando están embarazadas? Pues es que están en un proceso de cambio en su cuerpo, pero eso no se considera una enfermedad. Y están haciendo ese Exacto, cambio porque están desarrollando una nueva vida dentro de su cuerpo, pero en realidad eso no es una enfermedad, eso es parte de compartir y generar todos los beneficios que va a tener el bebé, el futuro bebé. exacto, ¿no? No es una enfermedad, pero sí también es una situación en la que tienen que tener cuidado
o ciertos cuidados, porque también no es que no pueda hacer nada, ¿no? O sea, y también hay que considerar que cada mujer tiene un proceso de embarazo, pues, diferente, ¿no? Entonces, muy bien, Karina. Sí, sí es Karina, ¿verdad? Sí, profe, sí, Karina. Ok, perfecto. ¿Alguna otra opinión? Sí. A ver, déjenme ver si me deja ver el chat. Es que les digo que hoy no sé qué pasa con mi red. No sé los demás que piensen. Si tienen algunas hermanas, primas, tías, no sé, o en su defecto también sido mamás, ¿qué les ha pasado? ¿Qué situaciones han vivido? ¿O han escuchado? Ahorita yo les voy a contar una mía. No, vamos a escuchar a Alexia. ¿Qué pasó? Ajá. ¿Consideras que el embarazo es una enfermedad? ¿Sí, por qué o no por qué? ¿Y desde qué punto de vista se podría considerar el desarrollo humano en la cuestión del embarazo? Pues yo digo que no es tanto como una enfermedad, sino es algo que pues en algún momento de la vida puede pasar, ¿no? Como cualquiera una de nosotras pues puede quedar embarazada, no es una enfermedad. Ok, muy bien. Sí, sin embargo, pues como estábamos diciendo, pues sí hay ciertos cuidados que pues algunas mujeres pueden tener. Y repito, no todas las mujeres van a tener los mismos tipos de embarazo e inclusive una mujer se denomina así, multigestas cuando ha tenido varios hijos, es decir, dos o más. Sí, también sus embarazos no exactamente van a ser iguales, ¿no? Algunos van a ser un poco más tranquilos, otros pueden ser un poco más complejos. Pero pues sí, no es una situación en la que, o regularmente, en la que una mujer se puede considerar como si tuviese alguna enfermedad o en su defecto, sí, como alguna situación de muy alto riesgo, ¿no? Claro está, como habíamos dicho, los embarazos son diferentes y también pues lo tiene que consultar, pues principalmente a un ginecólogo, pero si no es posible, pues un médico en general, si es que hubiese algunas situaciones como no muy buenas, que ahorita vamos a explicar un poco más, ¿no? Dice aquí, toma en cuenta que las distintas aproximaciones teóricas proveen de diferente información. Es importante tener claro desde el inicio cuáles son los problemas primarios y los objetivos claros para modificarlos, ¿no? Y pues repito, cada embarazo es diferente. Yo les puedo decir, yo no soy papá, yo soy tío, es como lo más cercano que soy en esa cuestión, pero que sin embargo, por ejemplo, de forma personal, a mí me pasó que cuando mi hermana pues estaba embarazada y que de hecho no es como muy cercana a mí, pero pues vivimos en la misma casa, ella tenía muchos ascos, fue su embarazo como muy complejo los primeros meses, ¿sí? Y también tenía como mucho antojo precisamente de los roles de fresa, ¿no? A mí, por ejemplo, hasta cierto punto padecí ciertas situaciones médicas durante su embarazo, ¿sí? Es decir, al partir de los 3 meses de embarazo, de ella, a mí me empecé a tener problemas físicos, ¿no? ¿A qué me refiero? Yo no he tenido como muy buenos hábitos alimenticios y los he tratado de corregir ya en los últimos años, pero, por ejemplo, se me desencadenó, pues algo así como mucho gastritis, colitis y demás, y que estuve en tratamientos durante esos meses y no se me quitaba y amanecía muy mal, con muchos ascos, náuseas, mareos y con unas ganas, pero muchas, muchas de comer chocorroles. Sí, actualmente los chocorroles me gustan mucho, pero no es como que los coma tan seguido, a veces como una vez a la semana, si bien me va, y regularmente es como una vez al mes. Pero durante su embarazo casi casi eran todos los días mínimo un paquete, a veces si podía dos mejor, ¿vale? Entonces, prácticamente les puedo decir como anécdota personal que a mí se me quitaron ese tipo de lesiones. Un día después de que mi sobrino nació, él nació 7 mesino, es decir, a las 28 semanas de gestación, ¿sí? Pero pues no todos son iguales, ¿no? O sea, también ha sido curioso porque muchas personas que son allegadas o que han compartido sus experiencias, pues no les ha pasado, ¿no? Entonces son situaciones muy diferentes, ningún embarazo exactamente igual, aunque sean los mismos padres, ¿ok? Pero sí, no se debe de considerar el embarazo como una enfermedad, sino desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. ¿Sí? Entonces vamos a entender que precisamente ya habíamos visto un poco qué es el embarazo, ¿no? Es la unión prácticamente de dos
células que tenemos en los seres humanos, bueno, no todos, evidentemente, sí, de parte de las figuras masculinas, los espermatozoides, y de parte de las figuras femeninas, pues los óvulos, ¿ok? Pero pues también vamos a adentrarnos un poquito qué está pasando antes, ¿no? Hay algunos conceptos que no están directamente en la plataforma, pero que sin embargo es importante que ustedes lo conozcan desde el punto de vista psicológico y también educativo, porque son aspectos que nos pueden permear en ciertas situaciones que podemos trabajar con las personas, ¿vale? Número uno, es importante tener una edad, en la edad en la que prácticamente los padres están siendo padres, ¿no? Lo ideal es que precisamente, como habíamos visto, las mujeres sea pues prácticamente empezando los 20 y los hombres igual, pero pues en muchas ocasiones puede haber ciertas condiciones que no sean ideales, ¿no? Veíamos la semana pasada que también si alguno de ellos consume alguna sustancia nociva, recordando que una sustancia nociva puede ser incluso desde del alcohol o el tabaco, pues pueden también ocasionar ciertos problemas a futuro, ¿no? Y también hay que entender que a veces le cargamos más como ese tipo de situaciones pues a las mujeres, porque no solamente es que done su célula, su óvulo, para el proceso del embarazo, sino que también el cuerpo de la mujer, sí, una vez una amiga psicóloga me decía como esta comparación que se me hizo muy acertada, funciona en muchas ocasiones como si fuese una incubadora, como si fuese un horno, ¿sí? Que va a hornear el pastel, ¿sí? Entonces, si ustedes alguna vez han hecho algo en la cocina, sabrán que precisamente para que cuando horneamos un pastel o un pan o algo similar, pues el horno tiene que tener condiciones ideales, ¿sí? Si a veces cuando el horno no está muy limpio, pues no nos va a saber tan bien lo que estemos cocinando, ¿no? Que si el horno de repente prende y se apaga, hay cosas que si las cocinamos en esa cuestión no van a darse. Hay hornos que de repente no prenden tanto y pues se va a tardar más en cocer y a veces va a quedar medio crudo. Y hay hornos que calientan demasiado y si no lo sabemos controlar, pues va a ocasionar que se queme todo, ¿no? Entonces el cuerpo de la mujer funciona hasta cierto punto de una forma muy similar. Tiene que tener las características muy específicas para que realmente el producto, que en este caso pues va a ser el bebé, pues pueda tener la mejor condición posible, ¿vale? Entonces, si estas funciones o estas situaciones no se comprenden o no se desarrollan como tal, pues va a haber posibles afectaciones en el bebé. Y estas no solamente se tienen que considerar de forma física, es decir, que la mujer tenga una buena salud, una buena alimentación, etc., etc., sino también hay que considerar desde la cuestión emocional, ¿sí? Eso lo veíamos un poco la semana pasada. En muchas ocasiones también cuando un niño no es, más bien un embarazo no es deseado, pues también hay situaciones en las que como que no son muy buenas y que también su desarrollo, afección o incluso los sentimientos de los cuales se empieza a alimentar el niño, pues no van a ser tan buenos, ¿no? También pues existen niños de reconciliación, donde la pareja pues estaba mal, se empieza a reconciliar, se embarazan y pues el niño también lo resiente, incluso pues regularmente tienden a ser niños muy consentidos, ¿no? Entonces, este tipo de aspectos, pues evidentemente sí nos van a afectar o van a afectar precisamente todo el desarrollo fetal, ¿sí? Sin embargo, pues también hay que entender desde cuándo podemos nombrar precisamente ese tipo de aspectos, ¿no? Porque, pues precisamente durante las primeras semanas de gestación, el más bien feto, bebé, embrión y demás, no va a tener el mismo nombre. Sí va a haber como etapas específicas en las que se va a nombrar, ¿vale? Entonces vamos a empezar con lo que nosotros conocemos como etapa germinal, ¿vale? Y que se va a considerar desde la fertilización hasta las primeras 2 semanas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente desde que empieza a haber la unión de las dos células. Sí, recuerden que les había mencionado que cuando se unen las dos células, prácticamente el espermatozoide penetra al óvulo, si el espermatozoide pierde la cola, solamente entra prácticamente en la parte del núcleo, se fusiona con el núcleo del óvulo, ¿sí? Y empieza un proceso de división celular que se llama mitosis, ¿no? Y que ese proceso, lo que yo les había dicho, prácticamente es la célula con los dos núcleos fundidos, después se divide en 2, en 4, en 8, 16, 32, 64, 128 y así sucesivamente, ¿vale? Cuando está en esta etapa se va a denominar mórula,
¿ok? Pero también se va a denominar etapa germinal, que va a ser desde la fertilización hasta las primeras 2 semanas, ¿ok? Y en estas 2 primeras semanas, pues el óvulo germinado todavía no está implantado, ¿ok? Se sigue moviendo prácticamente alrededor de lo que nosotros conocemos como trompas de falopio. A veces pensamos que ¿cómo se llama? Que la parte de la fertilización o de la unión de las dos células prácticamente se da en el útero. No, lo ideal es que se dé precisamente en una de las trompas de falopio para que precisamente el óvulo empiece este recorrido cuando se empieza a hacer mórula, ¿sí? Y se puede implantar en la matriz, ¿sí? Hay algunas ocasiones, no recuerdo bien el término, perdónenme, ¿sí? Pero prácticamente el óvulo se implanta muy debajo de lo que es la matriz y es un embarazo no sé qué, no me recuerdo bien el término, pero prácticamente nos está dominando que el feto se empieza a formar fuera de lo que es el útero y hay una complicación, ¿vale? Porque precisamente pues no es como que lo saquemos y lo metamos, no puede pasar eso. Entonces es y prácticamente son embarazos de muy alto riesgo y que en muchas ocasiones no se logran porque prácticamente no está donde debería de estar. Sí, está más abajo, lo que prácticamente hace que no tenga cobertura en lo que es el útero. Recuerden, otra cosa muy importante que se me estaba pasando es que el útero de las mujeres es muy pequeño. ¿Sí? A veces lo vemos en esquemas un poquito más grandes, pero no, es un órgano muy pequeño. ¿Sí? Incluso del tamaño de nuestro puño es un tamaño grande prácticamente comparado con el tamaño real, pero que sin embargo este órgano tiene una capacidad de poderse expandir. Obviamente no lo hace de la noche a la mañana, lo hace poco a poco durante el periodo de gestación, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos aquí, empieza este proceso de división celular. Repito, el óvulo empieza a caminar de lo que son las trompas de falopio hasta implantarse en lo que es en el útero, ¿sí? No sé si conozcan esta parte, pero el útero es una pared sólida, ¿sí? Donde prácticamente no hay muchas rugosidades. Estas rugosidades se forman mes con mes aproximadamente y se denominan endometrio, ¿vale? Es donde prácticamente el cigoto, bueno, ya cuando se empieza esta especie de mórula, se puede implantar, ¿vale? Si no está esta pared, ¿sí? Que prácticamente es de sangre, prácticamente las mujeres cuando están menstruando y arrojan sangre, no es que arrojen el óvulo, están arrojando parte del endometrio, ¿vale? Y si no existe el endometrio, pues no puede haber esta fijación o esta implantación en las paredes del útero, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante, o no todo el tiempo una mujer puede quedar embarazada cuando tiene relaciones sexuales, solamente cuando sí el óvulo está en el, repito, en el, se me fue la hoja, en la trompa de falopio y existe el endometrio para que se pueda fijar, ¿vale? Ahí se fija prácticamente el cigoto, las células se empiezan a volver un poco más especializadas. ¿A qué se refiere esto? Estas células empiezan a tener ya funciones específicas, ¿sí? Y empieza a surgir prácticamente una especie como de brazo, ¿sí? Porque la mayoría de estas células en un principio van a formar lo que nosotros conocemos como placenta, ¿sí? Esa implantación del cigoto a la pared del útero es para formar la placenta y que el bebé se pueda alimentar a partir de ella, ¿sí? Y posteriormente existe esta especie de brazo que empieza a salir donde se empieza a formar pues ya lo que es el bebé, ¿sí? Voy a utilizar otro material, lo voy a abrir mientras seguimos viendo la infografía, ¿vale? Para que empecemos a detectar también que precisamente durante esta formación, pues no se forma todo de la noche a la mañana, ¿no? También hay que entender que en muchas ocasiones ciertas mujeres, ciertos lugares, ciertas comunidades, existen ciertos prejuicios, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo contar que una de mis abuelitas, eh, una de sus vecinas, cuando se quedó embarazada, pues pensaba que un bebé no se formaba de la noche a la mañana, sino que precisamente una relación sexual era para formar la cabeza, otra relación sexual era para formar brazos, otra para las piernas y así sucesivamente. Entonces, esa idea pues es totalmente errónea, pero hasta la fecha
todavía nos podemos encontrar con algunos lugares, algunas comunidades que puedan pensar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces también pues es totalmente erróneo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Que precisamente a partir de la segunda semana y hasta la octava, pues va a empezar un proceso en el que nosotros le vamos a denominar embrión, ¿ok? ¿Y qué pasa precisamente cuando es un embrión? Todavía no es un feto totalmente formado, todavía ni siquiera tenemos pues una forma muy definida humanoide, ¿sí? Sino que es una especie pues todavía muy rara, incluso algunos dicen que pues, parecemos más aliens en esa etapa, pero que empiezan precisamente todo este tipo de formación, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí tenemos una pequeña imagen donde qué es lo que observamos, ¿sí? Una primera formación de lo que es nuestra columna vertebral. ¿Por qué es importante la columna vertebral? Porque es lo que le va a estar dando sustento a todo nuestro cuerpo, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos columna vertebral, prácticamente no podríamos ni siquiera ponernos de pie, no podríamos caminar, nuestros órganos estarían aplastados y demás, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante que la columna vertebral se empiece a formar durante las primeras semanas, porque le va a dar el soporte y el sustento a todo, ¿sí? No sé si han escuchado hablar de lo que nosotros conocemos como células madre, ¿sí? Prácticamente estas células madre son todo el cuerpo del bebé en este momento, ¿sí? ¿Y por qué son importantes estas células madre? Porque estas células se pueden convertir en cualquier cosa, ¿sí? Voy a dejar de compartir la infografía, pero estas células madres tienen la capacidad de convertirse en cualquier cosa que sea. Entonces, prácticamente las células se empiezan a comportar de distinta forma y a tener distintas características a partir de tener funciones en específico, ¿sí? Es decir, pues también durante las primeras semanas se empieza a formar lo que es el corazón, el cerebro a una escala muy pequeña, ¿sí? También una célula empieza a tomar la función de los ojos. No quiere decir con esto que ¿cómo se llama? El embrión ya empieza a ver, no, no es así, pero sino que empieza a formarlos, ¿vale? Ay, sí, les estoy compartiendo un manual, pero creo que no se ha proyectado. Espérenme tantito. Sí, de hecho nos comenta aquí Karina en el chat con respecto a las células madres. Sí, hay muchas terapias naturales, incluso productos cosméticos que las tienen, que las contienen. Sí, porque realmente las células madres son muy bondadosas y pues se pueden compartir en todo y pues sí, en cuestiones de cosmetología se utilizan mucho para esta parte de rejuvenecimiento, ¿vale? Para que pues precisamente las células que ya no sirven o que ya tienen ciertos aspectos pues puedan tomar como otra nueva función, ¿vale? Entonces, esto es prácticamente un embrión, precisamente a las 5 semanas. Lo que vemos acá, ¿sí? Era la formación que les había dicho de ¿cómo se llama? De la placenta, ¿sí? Que se adhiere a la pared del útero. Entonces tenemos aquí lo que es el tubo neuronal, que es lo que le va a estar dando pie precisamente a la columna vertebral. Regularmente nosotros cuando nacemos hay alguna teoría, solamente es una teoría, que empezamos a tener una especie de cola. Y se menciona que a nivel de evolución es porque pues en un primer momento somos seres marinos, es lo que se menciona, ¿vale? Pero sí, al principio hay como esa especie de cola, todavía no existen brazos ni existen piernas, ¿vale? Y empieza a desarrollarse lo que es el corazón. Ya para la semana 6, ¿sí? Se empieza también a formar algo, se nos estaba pasando también, una pequeña bolsita a la que nosotros consideramos o se empieza a nombrar como líquido amniótico, ¿vale? No sé si han escuchado esta parte de que a una mujer se le revienta la fuente, ¿sí? Es porque se rompe esta bolsa de líquido amniótico. El líquido amniótico en su mayoría está conformado por agua y está también haciendo que el bebé pues se pueda formar en un ambiente un poco más, por decirlo así, benigno para él, ¿vale?
Entonces vemos aquí lo que es la placenta, que ya está colocada prácticamente en lo que es la pared del útero, el cordón umbilical, ¿sí? Y pues también la especie del ojo primitivo, su oído primitivo, ¿sí? Y también algunos esbozos de brazos y de piernas, ¿sí? Prácticamente como si fueran pequeños muñones que poco a poco empiezan a salir, no tienen todavía huesos y también pues, un bebé regularmente nace con pocos huesos, la mayoría todavía siguen siendo, ay, se me fue la palabra. Bueno, no son huesos, cartílago, ¿vale? Después para la semana número 7, pues vemos que ya toda esta especie pues empieza pues a crecer un poco más, se empieza a formar, ¿vale? No vemos ahí todavía muchos cambios. Ya para la semana número 8, pues ya vemos un poco más de cambios, incluso se dan cuenta la cara se ve diferente, ¿sí? Se empieza también ya a formar lo que es el cráneo, teniendo en cuenta que el cráneo no es un hueso completo al momento de que se empieza a formar, sino que es una serie de huesos diferentes que empiezan a tener sentido y una forma muy específica, ¿vale? Y esta parte de esbozos de pie y de brazos, pues también se empiezan a dividir en pequeñas protuberancias, lo que le va a dar pie precisamente a la formación de dedos en un futuro, ¿vale? Para la novena semana, pues también vemos que ya hay otros cambios un poco más significativos. Ya esta especie humanoide, pues ya se empieza a formar un poco más. Ya está ahí, ¿vale? La semana número 10, pues ya vemos un feto medio raro todavía, con una cabeza un poco más grande como tal, pero ya la conformación de dedos y en los brazos y en las piernas, no es que ya esté, pero ya está más totalmente definida, ¿vale? Y esta especie de cola que teníamos en un principio, no es que retroceda, sino que prácticamente el cuerpo empieza a crecer alrededor de ella, ¿sí? De lo que pues conocíamos como la médula espinal y la columna vertebral, ¿vale? Semana 11, pues también lo vemos como otro cambio muy significativo, ¿sí? Semana 12, pues es un término más de crecimiento, ¿sí? Y que ya muchos de los órganos ya se empiezan a formar, como lo que es el aparato digestivo, no es que esté en funcionamiento, pero ya empieza a tener forma, ¿vale? Ya para la semana 13, pues ya vemos como un bebé más definido. Sin embargo, pues también hay que entender que precisamente a partir de la semana 8 ya se denomina feto, entonces ya podemos aquí nombrar totalmente feto, ya tienen los órganos definidos, todo, pero que también empieza una especie de maduración. ¿Sí? Esta especie de maduración no quiere decir que ya esté listo, aunque ya tengan los órganos definidos, sino que los órganos ahora tienen que madurar para cuando salga, ¿vale? Semana 14, pues lo mismo vemos muy similar, ¿sí? Nos vamos a ir hasta la semana número 16, ¿vale? Para la semana número 16, que estaríamos hablando aproximadamente de 4 meses de gestación, pues el embarazo ya tiene que ser notorio. Y cuando digo notorio, no es que ya sea exagerado, pero ya se tiene que empezar a notar y va a pasar algo. No solamente va a haber cambios de crecimiento precisamente en lo que es ahora el feto, sino que precisamente va a empezar algunos cambios y modificaciones en el cuerpo de la mamá, es decir, del cuerpo que está haciendo el gestor. ¿Por qué? Porque precisamente pues hay que tener espacio, ¿ok? Y esto va a hacer que prácticamente todos los intestinos, el estómago, los pulmones y el corazón de la mujer se empiece a desplazar hacia arriba y queden un poco comprimidos, ¿sí? E incluso también esto va a pasar un poco hacia abajo a nivel de la vejiga. El útero va a estar arriba de la vejiga, lo que va a ocasionar que en muchas ocasiones las mujeres no puedan aguantar ir al baño y o en ocasiones tengan que ir como muy seguido, ¿sí? Y también que en algunas ocasiones conforme va avanzando, pues algunas mujeres pierdan hasta cierto punto un poco de condición, por así decirlo. Sí, la condición también física se va a llevar mucho a partir de los pulmones. Entonces, si yo tengo unos pulmones que están siendo comprimidos, pues evidentemente me va a costar trabajo más subir escaleras, correr, etc., etc., porque me voy a agitar más rápido y necesito un tiempo de recuperación un poco más amplio que cualquier persona que no esté dentro de este proceso. ¿Ok? También vamos a ver y vamos a observar que casi todos los fetos van a tener la cabeza hacia arriba, ¿sí? No es que esté mal, sino que conforme vayan pasando las semanas y el feto siga creciendo, va a haber una rotación de la cabeza hacia arriba hacia abajo para que precisamente pueda
existir el alumbramiento o el parto, ¿vale? Entonces vemos la semana 18, pues ya vemos que pues, el feto ya creció más, ya está más desarrollado. Prácticamente ya esas semanas ya muchos órganos empiezan a tener ciertas funciones, ¿sí? Hay una cuestión que también hay que decir, el feto se alimenta y se va a alimentar a partir del cordón umbilical y este va a estar conectado a lo que nosotros pues, denominamos ombligo. El ombligo es una cicatriz que absolutamente todas las personas tenemos al momento de nacer, porque es romper prácticamente con ese lazo que nos estamos alimentando. No nos alimentamos con la boca, entra prácticamente a través, todo el alimento a través de, o todos los nutrientes a través de del, ¿cómo se llama? Del cordón umbilical y va a ir directo a nuestros intestinos, no en cuestión de alimentos, sino de nutrientes. Y estos van a nutrir a todo nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, desde ahí, pues ya empiezan a tomar ese tipo de funciones, ¿vale? Nos vamos a ir a la semana 22. En la semana número 22, pues ya empieza esta rotación, que también es una rotación poco a poco, ¿sí? También, pues muchos bebés ya en esta etapa, pues ya están totalmente formados, solamente sigue el desarrollo del crecimiento, y es donde, pues empezamos a ver, pues estos movimientos ya más firmes, de patadas, movimientos, ¿vale? Que pues van a ser muy comunes en la mayoría. Otra cosa que también se me estaba olvidando decirles, sí, regularmente todos los hombres o el género masculino van a tener mayor movimiento que las mujeres, ¿vale? También eso es por cuestión de genética, ¿sí? Los hombres estamos más asociados con la parte de la fuerza y del tamaño, y para que pueda existir eso tiene que haber mayor movimiento, ¿ok? Sí, no va a ser siempre así, pero va a ser en la mayoría de los casos. Entonces ya vemos que empieza esta rotación que va a ser paulatina, ¿ok? Nos vamos ya al tercer trimestre, ¿sí? Que este va a ser a partir de la semana número 27, ¿sí? Y vemos que el espacio, pues donde ya está el bebé, pues ya es más comprimido, pues evidentemente ya se nota mucho más el embarazo en cualquier mujer, ya va a ser incluso un tanto difícil disimularlo, ¿ok? Aquí también quiero apegar a la parte que les decía, muchas mujeres a veces no se les el embarazo. Una puede ser también por cuestiones de su misma condición física. Hay mujeres que son muy delgadas y que pues los órganos, no sé, como que se comprimen muy sencillos o de una forma muy fácil y no se les nota el embarazo mucho, ¿sí? Y puede haber mujeres que no se les note el embarazo como tal, ¿sí? También por cuestiones emocionales, ¿no? Hay mujeres que pues ocultan los embarazos y parecería que también no están embarazadas y ya como que en estos últimos meses pues ya el bebé pues ya se empieza medio a asomar, ¿vale? Vamos a irnos perdón, Joshua, ¿tienes alguna pregunta? No, vi tu mano levantada, ¿no? Ok, entonces ya en estas semanas, a partir de la ¿Yo? semana 28, adelante, perdón. También que en el líquido amniótico están tipo las heces del bebé y se lo tragan. Entonces es el meconio, como se llama lo que tragan. Sí, pero eso no es muy común porque regularmente solamente se absorben nutrientes, ya son como en algunas situaciones, ¿vale? De hecho, un Ok. bebé ya puede nacer a partir de estas semanas, pero no quiere decir que sobreviva en muchas ocasiones, la mayoría sí, pero todavía el bebé empieza con este tipo de funciones, incluso aunque ustedes no lo crean, existe este como tipo de ejercicios que empiezan a hacer de forma involuntaria para poder respirar. Lo primero que hace un bebé al momento de sacar la cabeza es respirar por primera vez, pero empiezan como este tipo de ejercicios que son paulatinos. Y lo que les decía, lo que los niños reciben prácticamente a través del cordón umbilical no es alimento propiamente, sino son nutrientes. ¿Vale? Que sí llega a dar el caso en algunas ocasiones de que algunos bebés puedan soltar ciertas heces, pero no es siempre así. En algunas ocasiones también decían que por eso son necesarias. También no son solamente situaciones que se llegan a dar, pero no son como tan comunes como a veces pensaríamos, ¿vale? Y también se me olvidaba, la mayoría de los bebés que nacen en estas semanas, pues necesitan respiración artificial, es decir, se les pone en una incubadora
para que estén ahí algunas semanas, en algunas ocasiones incluso algunos meses, para que puedan seguir teniendo este desarrollo, sí, pero ya fuera del útero. Pero sí son complicaciones muy extensas las que algunos bebés pueden tener al nacer en estas semanas, ¿vale? Lo que les decía, pues lo ideal es que un bebé nazca a las 40 semanas, entonces en la semana número 29 todavía está a 11 semanas, ¿sí? Es más de 2 meses del término ideal, ¿vale? Entonces, seguimos, nos vamos a ir ya con las demás semanas, ya les digo que ya empieza esta parte de la acomodación, ¿sí? Donde pues ahora sí, si nos damos cuenta, tenemos aquí el cuello uterino, ¿sí? Tenemos de este lado de la vagina y tenemos este canal, el canal vaginal, por donde el bebé tiene que pasar, ¿ok? No es que en esta semana ya esté listo, pero sino que ya tomó la posición ideal para poder salir, ¿vale? Eso también provoca en muchas ocasiones también dolores en la mujer cuando, no solo cuando se acomoda, sino cuando empieza, porque está en cuenta, pues está muy pegada a lo que es la columna vertebral y también una mujer aproximadamente puede subir de peso, lo ideal es que suba de peso 9 kilos durante todo el embarazo. Es como lo ideal. Muchas mujeres no suben 9 kilos, algunas suben un poco más, ¿vale? También hay otra idea de que una mujer tiene que comer el doble porque está comiendo por dos, pero pues también un bebé no va a consumir la misma cantidad de alimentos que un adulto, ¿sí? Entonces no es que necesariamente coma doble, pero sí que coma con suficientes nutrientes, ¿vale? Para que el bebé pueda nacer de forma ideal, ¿ok? Entonces también este crecimiento del tamaño, presión en la columna vertebral, pues puede ocasionar dolores de espalda en algunas mujeres, no en todas, pero pues sí en muchas, ¿vale? Nos vamos ya a ir a las últimas semanas. Se dan cuenta, pues aquí ya la cuestión de la compresión pues ya es más extensa, ya es más directa, ¿sí? También el bebé ya no tiene mucho espacio para crecer en algunas ocasiones y a partir de la semana 40, pues ya es cuando pues el embarazo pues llega a su término, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa precisamente durante el alumbramiento? Lo vamos a ver un poco más la semana que viene, perdón, pero pues lo que les decía, todo este cuerpo del bebé tiene que pasar por la cavidad vaginal, este túnel vaginal. Entonces, no es una labor sencilla, es una labor muy compleja, ¿sí? Y también otra cosa que se me estaba pasando decirles es que el cuerpo de los bebés no es igual al de un adulto, no solamente en la cuestión de los huesos, como ya les había mencionado anteriormente, sino también en la cuestión de la proporción. Un adulto, más o menos su cabeza mide, más bien todo su cuerpo completo, mide aproximadamente entre 5 y 6 cabezas, ¿vale? Es decir, que si nos dibujamos y queremos dibujar a una persona en proporción, la cabeza tiene que ser como una sexta parte de todo su cuerpo, para que tenga una proporción, ¿vale? En un bebé no es así. Prácticamente la cabeza tiene el peso y también el tamaño casi de un tercio de su cuerpo, ¿ok? Es decir, si nacemos muy grandes o muy cabezones, pero también estas son por cuestiones cerebrales. Y ya conforme el niño empieza a crecer, pues va a crecer el cuerpo y la cabeza sí va a seguir creciendo, pero no al mismo ritmo, ¿ok? Ahora, cuando nace a través de la cavidad vaginal, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Número uno, pues la cadera de la mujer se abre, se expande. No es también algo sencillo, también es algo muy doloroso, ¿sí? Para que pueda nacer primero la cabeza y posteriormente el resto del cuerpo, ¿sí? La placenta va a nacer o va a salir prácticamente casi inmediata, ¿sí? La placenta no se puede quedar adentro porque puede ocasionar problemas e infecciones en un futuro. También en muchas ocasiones la placenta puede ocasionar ciertos problemas, como por ejemplo que se considere una placenta añeja. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la placenta como que vivió muy de rápido, prácticamente perdió sus funciones y ya no está alimentando al bebé como debería en cuestión de los nutrientes. Entonces ya es una placenta que ya tuvo como su etapa de vida, por así decirlo, ya cumplió sus funciones, aunque el bebé no haya terminado las 40 semanas.
Entonces es cuando, pues, lo ideal es que ya nazca el bebé. También el líquido amniótico, pues, se puede, la bolsa que cubre el líquido amniótico, en algunas ocasiones se puede infectar. Las mujeres tienen que tener mucho cuidado precisamente de no contraer infecciones vaginales. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Recordamos que pues, la vejiga está muy cerca prácticamente de la vagina. Entonces, si una mujer tiene una infección vaginal en el embarazo, pues puede comprometer la integridad del bebé, desde tener alguna malformación hasta perderlo en el peor de los casos. Entonces, también las mujeres tienen que tener mucho cuidado de no tener este tipo de infecciones durante todo el embarazo. ¿Vale? Entonces, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, algún otro tema. No, no hay ninguna. ¿Seguros? Ok, muy bien, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que lo que les voy a pedir ahorita? Les estoy poniendo nuevamente en el chat, ¿sí? La liga de asistencia. No lo voy a tomar ahorita, lo voy a tomar más a rato, pero sí es importante que se puedan registrar. ¿Ok? No sé si, bueno, yo ya lo envié. Recuerden que tarda un poquito en llegar. Entonces no sé si me puedan indicar si ya les llegó, sino para que otra vez la vuelva a enviar. Estefanía, tienes la mano levantada adelante. No sé si era otra cosa o se levantó apenas. Creo que no hay. Pregunta, ¿ya les No, llegó? perdón, es que se quedó así. Ah, ok, no te preocupes. Sí, ya les llegó la liga. Me parece que ya salió. ¿Sí ya les aparece? Ok, dice Ana que ya. Ok, entonces repito, les doy unos minutos para que puedan registrar su asistencia y pues nos estaríamos viendo la siguiente semana, ¿vale? Sí, gracias. Nos vemos, que tengan bonito fin de semana.